tener como lectura y consideración del tema que queremos compartir esta mañana, que llevamos ya algunos domingos desarrollando esta temática interesante, en la cual hemos aprendido mucho sobre la palabra de Dios. Mateo capítulo 26, verso 36 en adelante. Ahí tenemos la lectura. Evangelio de Jesucristo según San Mateo, capítulo 26, verso 36. Ustedes me indican un amén cuando lo lean. Leo con ustedes Mateo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo: así que no podéis o no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por darnos la oportunidad de estar en tu casa, en compañía de nuestros hermanos y tu pueblo, Señor, para darte las gracias por toda tu misericordia y toda tu bondad que nos da durante toda la semana. Gracias, te alabamos y te bendecimos. Santo Espíritu, te pedimos a ti, que conoces lo profundo y aún lo profundo de Dios, que nos guíes hasta donde sea posible, para que nosotros aprendamos y entendamos la Escritura y entendamos tu palabra, Señor. Nos sentamos a tus pies como humildes aprendices, Señor, que apenas conocemos un poco de la grandeza de tu palabra y de tus maravillas. Que tu palabra, cual semilla, sea sembrada en nuestros corazones para que dé fruto de fe y dé fruto de salvación y dé fruto de conocimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Gracias por estar en pie. La serie que estamos llevando los domingos es Lecciones en el Monte de la Transfiguración. Mateo capítulo 7 enseña que Jesús llamó a 3 de sus discípulos y los llevó al monte de la transfiguración. Allá ellos experimentarían la experiencia más profunda espiritual en su vida. Tan profunda sería esta experiencia que pasarían los años. Pedro se convertiría en uno de los pastores principales de la iglesia, hermanos, en Jerusalén. Santiago y Juan también, quienes le acompañaban. Y cuando se convirtieron en evangelistas escritores en sus escritos, en la segunda carta, y Pedro y Juan en su primera carta, nos hablan de esta experiencia profunda que tuvieron en el monte de la transfiguración. Pero antes de manifestarse el Señor de esa manera gloriosa que afectaría la vida de los discípulos, había ciertas cosas que el Señor consideró para llevar a estos al monte de la transfiguración. Los 3 discípulos en particular no tenían nada de ventaja, ni eran mejor moralmente hablando, ni eran mejor espiritualmente hablando de los otros 9 discípulos. Lo que sucede es que estos 3 discípulos en particular, Pedro, Jacobo y Juan, tenían un problema muy interesante en sus vidas, porque cuando se hablaba el tema de que el Cristo debería ser sufriente y que el Cristo debería llegar hasta la cruz y morir en una muerte vergonzosa y dolorosa, no lo aceptaban. Y en distintas ocasiones ya vimos en Mateo capítulo 16 cómo reaccionó Pedro cuando el Señor le hizo nuevamente el anuncio de que iría a Jerusalén para morir en manos de las autoridades y los líderes de Jerusalén. La reacción natural de Pedro fue: no lo hagas, y lo abrazó y lo apretó fuertemente. Le dijo, hasta dicen algunas personas, lo reprendió al Señor y dijo: no te suceda eso nunca, maestro mío. Porque Pedro, Jacobo y Juan tenían la idea que el Mesías estaba relacionado únicamente con la popularidad, con lo famoso, con lo poderoso y con lo acreditado de tener el respaldo de Dios.
pero pensar en un Mesías que debería de ser entregado en las manos de los inicuos, pensar en un Mesías que venía para ser libertador, que demostrara vulnerabilidad, que experimentara, hermano, alguna debilidad frente a los hombres que lo acusaban y lo querían causarle la muerte, no parecía la idea de los discípulos. Entonces el Señor, para cambiar esa idea y para cambiarles el razonamiento, a propósito tomó a Pedro, Jacobo y Juan para 3 eventos importantes, para darles una visión muy clara sobre la muerte que habría de padecer el Señor. El primer evento que la Biblia nos menciona, que el Señor llevó a sus 3 discípulos, fue en el Evangelio de Marcos capítulo 5, cuando Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan a una casa donde había un principal de la sinagoga llamado Jairo. Estando ahí, la niña estaba agonizando, murió. Jesús llegó y entró al cuarto, a la sala principal, sacó a todos en la casa y solo se quedó con Pedro, Jacobo y Juan y los padres de la niña. Y ahí el Señor, sobre esta niña que ya había tenido una muerte clínica, una muerte celular, el cerebro después de 10 minutos muere porque ya no recibe el fluido de la sangre ni recibe tampoco el oxígeno, y cuando no hay sangre fluyendo en cualquier parte del cerebro y tampoco fluye el oxígeno que viaja a través de la sangre, ni los glóbulos rojos trabajan en el cerebro, muere, y por consecuencia hay una muerte celular en todos los órganos fundamentales de la persona. Esta niña había padecido una enfermedad muy fuerte, terminal, que acabó con su vida y murió. Jesús entró a la habitación con su mamá y su papá y los 3 discípulos, y ahí el Señor le dijo a esta niña que había fallecido, tenía ya rato de haber fallecido. Talita Kumi, que significa, traducido, es: niña, a ti te digo, levántate. Y la Biblia dice que esta niña que había fallecido, por el poder de Jesucristo y la palabra que él declaró, esta niña se reincorporó. Volvieron los fluidos sanguíneos a correr por su cerebro, volvió nuevamente el oxígeno a correr por su cerebro, su corazón, que se había parado hace unos 10, 20 o 30 o 1 hora que había sucedido, volvió nuevamente a trabajar, y la niña se reincorporó y se puso de pie. Este milagro dejó sorprendidos a propios y a extraños. Este milagro dejó sorprendido a Pedro, Jacobo y Juan. ¿Cuál era la lección del por qué se los llevó a ellos 3 para estar como testigos de esta resurrección de esta niña? Es que Jesús tiene poder, dominio, autoridad sobre la muerte. Él dijo en Juan capítulo 11: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesucristo. Ningún líder religioso de las religiones más grandes que se fundamentan hoy, como el Islam o como el budismo o como otras religiones grandes en el mundo, ninguno de esos líderes puede decir esas palabras que dice Cristo. Es más, esos líderes se enfrentaron a la muerte y sus tumbas están hechas polvo y no hay ni ceniza de ellos ahí. Aún los faraones, que tenían más de 3000 años cuando se hicieron las primeras investigaciones arqueológicas, de los faraones no había nada, únicamente momias hechas polvo. No existe nadie en este mundo, ni ha habido nadie y no habrá nadie, a excepción de Jesucristo, que es el único que fue a la tumba, murió, fue sepultado, pero al tercer día se levantó entre los muertos y resucitó y apareció a sus discípulos. Lo que el Señor estaba diciéndole a los discípulos, o mostrando a los discípulos, que aunque él tenía que morir, era necesario, porque estaba escrito en su perfil, estaba escrito en su futuro, estaba escrito en su destino que él debería de morir. Les hizo ver a los discípulos, al resucitar esta niña, que él tiene el poder de la vida y de la muerte, que él tiene la llave de la vida y de la muerte. Jesús pone su vida y muere y la vuelve a tomar, porque él es el todopoderoso, él es el creador y sustentador de toda vida, y él es el que da vida a todo aquel que ha creído en su nombre. Por eso es que nosotros los creyentes sabemos que cuando una persona parte de este mundo y sale de esta vida, pasa a la vida eterna. Jesús dijo en Juan capítulo 11, en ese versículo 25, que él es la resurrección y la vida.
y todo aquel que en él cree no muere, sino que vive eternamente. Esto aprendieron los discípulos en Juan capítulo 5. Hoy vamos a aprender otra lección que el Señor tendría que dar a estos discípulos, hermanos, para que tuviesen esa impresión fuerte en la lección del monte de la transfiguración. En el capítulo 26 de Mateo, el Señor, a propósito, se lleva nuevamente a Pedro, a Jacobo y a Juan a otro evento, que es el evento de la oración de Jesús en Getsemaní. Quiero darles a ustedes exactamente en qué momento Jesús tomó la decisión de llevar a Pedro, a Jacobo y a Juan a un lugar llamado Getsemaní. Sucede, hermanos, que ese momento, cuando Jesús se dirige a Getsemaní y va a orar, deja a los otros 8 discípulos y le dice a los 3 nuevamente: acompáñenme, acompáñenme. Y fueron con él hasta un lugar que se llama el Getsemaní, que era como un huerto. Ya le voy a explicar los detalles de esto. Pero ahora vemos este evento donde Pedro, Jacobo y Juan son tomados aparte, y el fondo textual nos dice qué momento era este. Esa misma noche, escuchen, esa misma noche en que Jesús se llevó a los 3 discípulos para orar en Getsemaní, esa misma noche estaba Judas vendiéndolo por 30 monedas de plata, porque ese era el valor de un esclavo en ese tiempo, y había ido a orquestar ya el vicio, el juicio viciado. Ya se habían comprado las voluntades de los magistrados en ese tiempo, y todo se había preparado. Es decir, que el Señor ya sabía que esa misma noche estaban preparando todo el plan malévolo y malvado de las autoridades, y todos se habían puesto de acuerdo para llevarlo hasta la muerte y hacerlo sufrir en Jerusalén. El Señor lo supo. Sabiendo eso, el Señor se fue a Getsemaní para retirarse con los discípulos. ¿Qué acción toma el Señor en esos tiempos? Toma la acción de ir a orar y pedir al Señor fortaleza. Cerca de la medianoche, este pequeño grupo de discípulos, guiados por el Señor, llegó al puerto de Getsemaní, a ese lugar que acostumbraba el Señor. La primera lección que aprendemos de esto al llevar a Pedro, Jacobo y Juan, nos dice que cuando las personas estamos por entrar a una etapa difícil, que cuando las personas estamos por entrar a un túnel de una prueba tan doloroso, las personas debemos de fortalecernos con todo aquello espiritual que nos puede ayudar para soportar el tiempo de la prueba. Si una persona la sopla el viento, la golpean las mareas, viene el río y anega su casa, Mateo capítulo 7, estoy usando esa metáfora de Jesús, y viene el río y viene la tempestad y golpea, y esa persona solamente vive en la iglesia de apariencias. Ese es el problema. Si nuestro cristianismo es solamente de apariencia, nos gusta escuchar música cristiana, está bueno, se edifica. Nos gusta ir a la iglesia, qué bueno. Nos gusta hacer muchas cosas de la vida pública. Pero si tu cristianismo es solamente de cosas que se ven, de cosas que los demás pueden exaltar y ver, pero tienes tu relación con Dios de manera privada. Yo no te estoy diciendo cuántas tiempos, horas, no te digo cuánto tiempo eres tú una persona que pasa en la... No, te estoy diciendo, tú acostumbras a tomarte tiempo con el Señor. Hablas con Él, conversas con Él, derramas tus lágrimas delante de Él, le cuentas tus problemas, le pides ayuda cuando estás afligido, cuando estás buscando un trabajo te encomiendas en sus manos. Cuando tienes una respuesta de un examen de un problema en tu cuerpo, que hay un problema en tu cuerpo, le pides al Señor que tenga misericordia de ti, que te ayude y te saque adelante. ¿Ah? Le pides al Señor cuando estás pasando días económicos difíciles, que el dinero no alcanza y hay muchas dificultades y las deudas están creciendo, pones tu confianza en el Señor. Porque de eso se trata este pasaje. Se trata que Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro modelo, y nos dice que cuando las personas van a entrar como Él en la noche esa para que lo lleven a capturar, el Señor sintió la necesidad de tener un lugar donde orar con su Padre. El Señor tenía el hábito de orar y buscar un lugar para estar a solas con su Padre.
Cuando dice, y fue al lugar que se llama Getsemaní. La Biblia nos presenta dos cosas importantes respecto a qué hacía Jesús cuando se enfrentaba a esas cosas. Cuando dice ese lugar, se refiere precisamente a un lugar físico. Y cuando dice que fue a orar, se refiere a que tomó tiempo con el Padre. Les voy a hablar así rápidamente a qué lugar fue el Señor. El Señor fue a un lugar, a una propiedad privada, donde se acostumbraba a traer las semillas del olivo. Y había un lugar donde habían las prensas, donde se prensaban los olivos, y ahí se sacaba el aceite. Es decir, que el huerto de Getsemaní tiene una aplicación tan que conecta con el Señor, y el Señor conecta con el Getsemaní, porque Getsemaní es donde se prensan las semillas del olivo, y hasta que sean machacadas y escurra todo el aceite y sale el fruto. Así también las personas en la prueba se nos aprieta, se nos angustia, se nos lleva a un punto de soporte y resistencia hasta donde podamos resistir. Pero uno tiene que saber que cuando lleguen esas pruebas, dificultades de esa forma, uno tiene que saber que debe estar tomado de la mano de Dios. Jesús nos enseña que fue al lugar este de Getsemaní, que es un lugar donde se prensan precisamente las semillas de oliva y se saca el aceite. Y el huerto de Getsemaní era un lugar donde el Señor acostumbraba ir a orar. Lo enseña Lucas capítulo 22, que nos dice que el Señor va continuamente a este lugar a orar, a pedirle al Señor, a pedirle al Padre que le dé fortaleza. No tomes la oración y no tomes la búsqueda de Dios solamente cuando ya no puedes con el problema, ya no puedes con las dificultades, ya no puedes con tus angustias. No busques al Señor cuando el incendio está que no se puede apagar. Jesús supo que su necesidad era buscar al Padre en el huerto, orar, tener un lugar donde orar. Hoy posiblemente con tanta ocupación puede ser posible que las personas no tengamos el tiempo ni el lugar para orar, pero la oración no está sujeta solo a estar en la iglesia. La oración no está sujeta solamente a estar de rodillas, no. La oración es una práctica que las personas pueden hacerlo en la oficina, en el trabajo, en cualquier parte donde andan. Hay que estar orando y clamando y pidiendo al Señor siempre, rogando su misericordia y su gracia para que nos dé fortaleza. Conocí el testimonio de dos hermanos que trabajaban en una empresa industrial. Ellos eran personas que acostumbraban orar siempre, pero ahora que estaban empleados en esa empresa, se pusieron de acuerdo que iban a orar juntos, pero a la hora del almuerzo. Entonces lo que hacían es que tomaban los alimentos en 20 minutos y les quedaban 40 minutos para ir estas dos personas, y buscaban un lugar allí en la empresa, en la fábrica, donde estaban los pertrechos de maquinaria y repuestos. Ahí buscaban un lugar y se unían los dos hermanos, y uno leía la Biblia y el otro le daba más o menos una explicación, y oraban juntos. Oraban por la empresa, oraban por todas las personas, oraban por el sindicato de esa empresa, oraban por las personas que estaban en calidad de eventual, oraban por las personas fijas que tenían la amenaza de ser despedidos. Sí, oraban por la empresa y por todo el personal de ese lugar. Así se mantenían diferentes días de semana, orando. Un día bajaron las ventas de la compañía, y la compañía se vio en necesidad de despedir 50 empleados. Llegó la noticia, y usted sabe cómo se sacude las personas cuando se les da un memorando que dice: van a despedir 50 personas de esta empresa, que había como 300 empleados. Y todo el mundo andaba murmurando y preocupándose. Estos hermanos, que tenían apenas quizás como 2 meses de haber ingresado, decían la mayoría: de seguro que a los que van a despedir son los nuevitos, decían las personas. Y no les hicieron, no les ocultaron a estas personas. Dijeron: miren, hermanos, ustedes que son bien recientes, de seguro que ustedes en esta sacudida se van a ir de la empresa. Y uno de los hermanos le dijo: pues yo creo que no, porque nosotros, desde que entramos en esta empresa, estamos orando por esta empresa, y estamos orando por nuestra plaza, y estamos orando para que el Señor conserve nuestros trabajos. El resultado ustedes ya sabrán cuál fue.
Se despidieron 50 empleados, mujeres y hombres, pero aquellas 2 personas que tenían 2 meses de haber entrado por la oración, permanecieron en sus trabajos y fueron los que se quedaron largo tiempo trabajando en horas. La oración es un arma fuerte y es una situación que necesitamos nosotros todos los creyentes.